Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voz del FITIC en la frecuencia modulada 88.1. Estamos en el programa Odisea Cósmica y los está saludando María Elena Saya Saucedo. Y Julio Saucedo Morales, aquí muy contento porque hay cometas estos días. Sí, realmente les recomiendo mucho que el cometa Lemon, que está al atardecer, pero desde lugares oscuros nada más, ¿verdad? Y sí, les recomiendo binoculares, que lo vean primero hacia el noroeste. A eso de las 7 se debe ver bien, pero hay que también tener cierta altura, digamos, para que no obstruya estructuras en el horizonte. Pero bueno, el tema de hoy lo vamos a abordar aquí con la doctora Mónica Castillo Ortega, que nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Mónica. Gracias, muchas gracias. Y ella nos va a hablar sobre un evento muy importante que tiene una larga tradición en la Unison ya, que es acerca de la RUIM, ¿verdad? Entonces, pues eso va a ser el tema, María Elena. Claro que sí, y esta RUIM, según Mónica comentándome, hace 28 años que inicia en la Universidad de Sonora y es la Reunión Universitaria en Investigación en Materiales. Y estábamos, antes de entrar aquí al aire, estaba yo comentando con doctor Julio Saucedo que justamente el doctor Francisco Javier Espinosa y doctor Alejandro Clark iniciaron con este evento, ¿no? Para dar a conocer, pues, los tipos de materiales que se fabricaban, procesaban y estudiaban en su momento, pues hace 28 años justamente, y pues qué bueno que en esta ocasión es reconocida la doctora Mónica Castillo Ortega, que justo se le hace un reconocimiento en esta ocasión por esta RUIN 2025. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy agradecida por este evento. Y reconocimiento. Muchas gracias. Y sí, para platicarles en qué va a consistir este evento, qué incluye, sí. Sí, lo que nos está ofreciendo el evento. Pero primero nos gustaría que te presentaras un poquito en cuanto a qué te llevó al estudio de materiales, que un poquito de tu historia, digamos, porque siempre como que inspira mucho eso, ¿no? De ver, por ejemplo, en qué pasos seguiste, de dónde eres, qué recuerdos tienes de tus etapas formativas, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué decidiste dedicarte al estudio de los materiales? Sí, muy bien. Bueno, yo nací en Pitiquito, Sonora, pero a la edad de 2 años mi familia nos vinimos a vivir aquí a Hermosillo por el trabajo de mi papá. Y de ahí, pues aquí estudié toda primaria, secundaria, la preparatoria y en la Universidad de Sonora, químico, biólogo en análisis clínicos. Y eso pues es una área en la que ya está muy relacionado con el laboratorio, con el manejo de los materiales. Terminando de ahí, me fui a trabajar de maestra en el Cebatis 11. Estuve 7 años ahí de maestra. Y luego ya inicio la maestría en polímeros y materiales en la Universidad de Sonora. Y prácticamente era mi idea terminar la maestría y regresarme al Cebatis, ¿no? A seguir dando clases. Pero en el momento que termino la maestría se abre el doctorado en ciencia de materiales. Y bueno, pues dije, bueno, puedo estudiar y trabajar, ¿no? Las dos cosas. Pero al mismo tiempo, pues ya vi que no se podía, entonces ya me vine de tiempo completo a la Unison a hacer el doctorado. De hecho, ahí es donde conocí a los iniciadores de esta reunión, a los del Departamento de Física, y sí, en algunas ocasiones de parte de Polímeros presentamos trabajos ahí, ayudamos en
en algo, ¿no? En esta reunión. Pero sí, lo que me gustaba mucho es hacer el laboratorio, lo que se hace, ¿no? En doctorado en ciencias. El director fue el doctor Inoue, que venía de Japón, y él es el que nos preparó, nos puso a estudiar todo lo que era el área de materiales y nos especializamos en polímeros. El doctorado es en ciencia de materiales, pero la mayoría de los materiales son polímeros. Y bueno, es muy bonita el área, nos hemos enfocado bastante en la aplicación de esos materiales, de esos polímeros, y es de lo que nos hemos enfocado en salud, en resolver problemas en salud, creando o modificando diferentes materiales para resolver algún tipo de problema que hay. También en el área de alimentos es donde nos hemos enfocado. Y bueno, eso es lo que les puedo platicar. Muchas gracias. Sí. Sí, ¿en qué momento o en qué número de evento te incorporas como organizadora de la reunión universitaria en investigación en materiales? Sí, curiosamente en el año 1998, que ya se da formalmente la reunión, yo obtuve el grado de doctorado en el 97 y para ese entonces yo ya había concursado una plaza. Entonces, como maestra del departamento, sí ayudamos en la organización, no mucho, ¿no? Los responsables siempre fueron los de física, pero sí tuvimos la oportunidad de, pues, por ejemplo, traer algún conferencista para que diera pláticas en esa área. Sí coincidió el terminar el doctorado e inician las reuniones. Sí. Sí, fíjate que ahorita que te escucho, yo me acuerdo que me tocó participar en la primera reunión que organizaba doctor Alejandro Clary y doctor Francisco Javier Espinosa, y me acuerdo que me tocó dar una presentación oral y fue todo un éxito ese evento, porque desde el inicio que estuve participaron muchos profesoras y muchos profesores, pero también acudían muchos estudiantes. Y entonces me acuerdo que en ese entonces se traían invitados del Sinvestat, de allá del Politécnico de Ciudad de México, después venían los del Sinvestat Querétaro y algunos profesores de la UNAM, que compañeros y amigos de los que organizaban, Exacto, ¿no? sí. Entonces pues eran los pininos en ese momento, y hoy me da mucho gusto que después de 28 años siga creciendo el evento. Exacto. Y hasta donde tengo entendido se les da un presupuesto especial para ese evento. ¿Y quiénes participan? ¿Qué departamentos? ¿Qué facultades? Sí, de hecho son 3 facultades las organizadoras. Es la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería, la de Ciencias Exactas y Naturales y Químico-Biológicas. Son las 3 facultades que apoyan la organización de este evento. Sí. ¿Y ahorita quién es el presidente? El presidente de la organización, sí. Bueno, el doctor Diego Hernández es el que se comunicó conmigo. No sé si realmente él sea el presidente, pero es uno de los organizadores. Doctor Diego Soto, ¿te refieres? Sí, entonces no creo que es él. Okay. Sí, es el que lo he visto haciendo mucho papeleo ahí en la FICE. Adelante, Julián. Sí, pues la verdad yo considero que la RUIM ha sido pues un gran acierto, ¿verdad? Se tenía un historial largo y siempre creciente, siempre muy interesante, o sea, y una cosa que ha sido, yo creo que un plus muy importante en la Unison, ¿verdad? Porque como que le ha dado una cierta vocación hacia los materiales desde diferentes disciplinas, ¿no? Una forma interdisciplinaria, muy amplia, muy vasta. Se ve una producción, viva, digamos, ¿no? De muchos temas relacionados con materiales, ¿verdad? Sí, algo que también recuerdo que se le dio mucha importancia y se apoyó, porque era un hecho de que profesores y alumnos van al extranjero o a eventos nacionales, presentan su trabajo
pero aquí en la UNOSON ni sabemos. Entonces esta, me acuerdo, reunión se creó para presentar aquellos trabajos que fueron al extranjero o a alguna otra parte de México a presentarlos, que nos los platicaran aquí, pues. Esa era la idea de las primeras reuniones. Y creo que ha seguido, ¿no? Ese objetivo, pues, de hacer difusión a lo que se hace en la Universidad de Sonora. ¿Cuántas personas más o menos participan, ya sea presentando o bien como atendiendo? Más o menos tienes una idea. Sí, ahorita todavía se están recibiendo trabajos, los que estén interesados en someter, en presentar. Primero, pues va a haber diferentes formas de participar, es por medio de conferencias, las cuales son invitados o bien con cartel o póster que le decimos. También las exposiciones de diferentes, pues yo creo, industrias que apoyan y sobre todo cursos, ¿no? Ahora será un curso sobre XPS, la interpretación de resultados, está impartida por el doctor Dagoberto Cabrera, especialista en XPS. Y los diferentes conferencistas que se tienen, unos son profesores de aquí de la Unison y algunos invitados. Son alrededor de 15 conferencias que habrá en la reunión. Son los días, ¿no hemos dicho los días? No, justo te iba a preguntar las fechas. Ajá. Sí, es 5, 6 y 7 de noviembre. Okay. Sí. Y empiezan, el horario pues es aproximadamente a las 9 de la mañana, excepto el primer día que empieza a las 8 porque es la inauguración. Y hay espacio de comida en medio y siguen en la tarde las conferencias. Y en la tarde de 5 a 8 son la sesión de carteles. ¿Okay? Es más o menos, habrá un curso, como les digo, que creo son todavía las siguientes 2 semanas de curso de XPS. Sí, de hecho tuvimos al doctor Dagoberto aquí que nos platicó sobre los proyectos que tenía con la doctora Mérida, este profesor. Sí, sí. Y yo quiero que le digas al público en qué lugar de la Universidad de Sonora pueden acudir a escuchar estas pláticas. Sí, es en el Centro de las Artes, en la sala mayor, lo vamos a decir, en la más grande que se tiene. Ahí todo va a ser en el Centro de las Artes. Y pueden venir estudiantes desde la prepa, universitarios. Sí, claro que sí. Los temas ahí están en los títulos de los profesores, pero son áreas interesantes, de hecho, para preparatoria porque les ayudará a elegir, vamos a decir, sí, claro, su licenciatura, porque ya desde ahí depende el área. Si es el área de física, de química, de biología, incluso de medicina, relacionados materiales con medicina. Creo que sí es recomendable, sobre todo, que sí vinieran estudiantes de preparatoria, claro que sí. Y sobre todo porque no tiene costo, ¿verdad? No, nada, todo es gratuito, exactamente. Pues muy interesante. Sí, me gustaría que nos platicaras acerca de las plenarias. ¿Quiénes son? Si son de fuera algunos y los temas. Sí, por ejemplo, va a venir el doctor Pedro Herrera, que él está ya jubilado del CICI de Mérida y actualmente solo da clases en el Tecnológico de Mérida. Y él nos va a hablar, su área de especialidad es en la caracterización mecánica de los materiales. Sabemos que cualquier material que lo quieras aplicar, debes de caracterizarlo mecánicamente. Él es experto en esa área. También habrá otros profesores del departamento de polímeros, como la doctora Dora Rodríguez, la doctora Teresa del Castillo, el doctor Quiroz Castillo, también está el doctor Francisco Rodríguez, que es del DIPA, y así otros invitados de otros departamentos. Okay. Y bueno, en general, digamos, ¿cuántas plenarias son en total? Son aproximadamente 15, más o menos 5 diarias, ¿no? Son durante los 3 días. Ok, muy bien.
Sí, Mañana y tarde. Sí, va a haber mañana y tarde y ya de 5 a 8 son los carteles. Ok. Esos también van a ser ahí en el Centro de las Artes, van a poner las mamparas y se van a ubicar ahí mismo. El lunes se colocan los pósters. Como empieza el miércoles. Ay, perdón. Ajá. El Creo miércoles, sí. quizás el martes en la tarde, yo creo ya las van a colocar. me imagino. Sí, yo te pregunto porque tengo un póster un Colocar. trabajo para póster, Ajá, sí. para estar al pendiente y Sí, colocar. sí. Entonces los colocamos posiblemente el martes en la tarde y los recogemos cuando se acabe el evento. Exacto, Ok. hasta el viernes en la tarde. Muy Ajá. bien, Sí. muy bien. Y pues, en el caso de, digamos, bueno, Yo creo que nos vamos a un breve corte y ya ok, regresamos. sí, muy bien. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Sí, pues aquí muy contento de tener a la doctora Mónica Castillo con nosotros. Ella es investigadora del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales de la Universidad de Sonora y es toda una institución realmente dentro del Unison, muy distinguida la doctora y precisamente aquí le van a hacer un reconocimiento, ¿no? Como se comentó. Me gustaría que nos platicaras acerca del curso que se va a ofrecer, de qué trata y quiénes se pueden inscribir, etcétera. Ajá. Sí, es una técnica de caracterización en el que la información que nos da esta técnica es espectroscopía del fotoelectrón de rayos X. Es por sus siglas en inglés XPS. ¿Okay? Y lo que nos ayuda es a conocer en un material el estado de oxidación de cada uno de los elementos que forman ese material. Y así poder saber, conociendo el estado de oxidación, podemos deducir la fórmula en la que se encuentran y poder saber qué compuesto es. O sea, nos ayuda a identificar el material. Uh-huh. Es muy útil y es utilizado generalmente en los materiales para saber su estructura, su composición y su estado de oxidación nos da una información relevante, ¿no? Y más o menos, ¿cuál será la estructura del curso? ¿Sabes? ¿Tienes una idea cómo puede ser que Pues ahí en física tienen el equipo de XPS. Me imagino que va a ser una parte teórica primero y luego la parte experimental, quizás pues ayudándose ya del espectro, como le decimos, del resultado de algún material y deducirlo, ¿no? Estudiarlo. Uh-huh. Creo que va a ser teórico práctico porque ahí tienen el equipo. Uh-huh. Entonces. Sí, que por cierto ahorita está fallando su equipo. El XPS. El XPS que está en el Departamento de Investigación en Física, y es donde lo tiene, y el ingeniero Mora es el que ahorita lo tiene pues reparándolo. Porque sí, son muy delicados. Muy delicados y muy costosos el mantenimiento. Claro. Ajá, ojalá que sí lo reparen rápido para... ¿Tiene que ver con el vacío o algo así? ¿O? Sí, porque es a altos vacíos como se programa el aparato y luego se coloca la muestra. Uh-huh. Y esa muestra, pues, esa técnica es muy buena, yo la uso mucho en vídeos, uh-huh. Es muy útil. Sí. La espectroscopía de fotoemisión de electrones por rayos X es una técnica que me complementa mucho después del infrarrojo, después del Raman, sobre todo, como dice la doctora Mónica, los estados de oxidación para mí son muy importantes porque eso me va a permitir conocer, ya sé los compuestos que agrego, pero voy a saber si hay un cambio. Exacto. De estado de oxidación. Sí. Y está formándose un nuevo compuesto, así uh-huh. es. Uh-huh. Sí. Ok, pues qué interesante. Sí. Y entonces tenemos las plenarias, el curso y lo demás, ¿son ya los carteles o hay otras cosas más aparte?
Pues no, son las plenarias y tenemos los carteles. Hay, como dicen, exposiciones, pero creo que van a ser paneles que van a estar afuera, ¿no? No están programados aquí, pero los proveedores de productos de laboratorio pues aprovechan esos eventos para ofrecer sus productos también. Sí. Sí, que ellos exponen, van representando diferentes equipos que ellos tienen en el mercado, que se venden, que se utilizan en la universidad, que son costosos esos equipos y que te dan una explicación amplia que puedes obtener, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que determinemos un análisis térmico diferencial. Entonces, pues me va a decir qué ventajas, desventajas, características y qué voy a obtener con ese análisis térmico diferencial que viene incluido el análisis termogravimétrico, por ejemplo. Entonces, esas pláticas a mí me gustan, ¿sabes? Me gustan porque muchas veces uno cree que por esa técnica no podrías encontrar, bueno, voy a decir, temperatura de cristalización es obvia, ¿no? Pero a lo mejor que de una u otra manera puedes encontrar la temperatura de transición del vidrio encontrando la pendiente, pues con el primer piquito o bandita que tuviéramos. La teje, entonces hay veces que uno no encuentra, porque no tenemos un dilatómetro que nos las da directo, pero indirectamente lo puedes encontrar con esta técnica. Eso es lo importante que yo aprovecho muchas veces cuando exponen sus equipos, ¿no? Exacto. Porque puedes sacar muchas cosas sin saber uno, porque como el equipo lo conoce para ciertas características, o sea, te da el ATG, te da el DTA, que es análisis térmico diferencial, y análisis termogravimétrico, pero aparte encuentras o calculas el coeficiente de Ruby, por ejemplo, También. que te dice el grado de vitrificación que tiene tu material. Entonces, y ahí vas aprendiendo en el camino, ¿no? Con este tipo de exposiciones. Sí. Oye, Mónica, ¿y qué día te hacen el reconocimiento? Pues primero que nada quiero comentar que estoy muy agradecida por este reconocimiento. Y está en el calendario que el día primero, después de la inauguración, ahí te lo dan. Ahí sí, va a ser. Es lo que he visto en el programa. ¡Qué bien! Eso será el día 5 de diciembre. Sí, de noviembre. No, noviembre. Sí, el 5 de noviembre, 5 perdón. de noviembre. 5 de noviembre, sí. Algo también que me gustaría recalcar es el área de los pósters, de los carteles, que también es muy buena oportunidad que lo visiten y vean. Son trabajos que se están desarrollando y ahí puedes ver precisamente muchachos que quieran entrar a algún posgrado. Mira, yo quiero saber de ese tema. Visiten los carteles, van a ser en la tarde. Y ahí van a encontrar mucha información de todo lo que se está haciendo ahorita. Sí, son los trabajos que uno, pues, que está desarrollando actualmente y que seguro este trabajo va a producir un artículo. Exacto. O va a producir una presentación oral de manera internacional o nacional y que pues uno con el gran entusiasmo los recibe a las personas que llegan y les preguntan, porque siempre te preguntan, Claro. Siempre tienen una duda, siempre quieren saber algo. Y bueno, a mí me preguntan mucho las diferencias entre los vidrios y los cristales, y es lo mismo, me preguntan, por ejemplo, en esas exposiciones. Sí. Y son chicos que están interesados pues en adquirir un conocimiento, ¿no? Y los pósters juegan un rol muy importante porque al momento de presentarlos, ahí está el especialista, el que te va a ir contestando tus dudas. Sí. Y que ojalá nos visiten mucho. Sí. No, y supongo que también es importante en los dos sentidos. Por un lado, pues tenemos trabajos ya muy desarrollados que ya quizás se presentaron en un congreso internacional y que pues, ya están bien con la palomita, ¿no? Pero también puede ser que haya de estudiantes, ¿verdad? Que están presentando por primera vez en su vida y hay un poquito medio con cierto miedo, timidez. Sí. Y pues es muy importante el apoyo también, ¿verdad? Para ellos, ¿no? Que vean que su trabajo
tiene importancia, ¿verdad? Sí. Y es una bonita experiencia para ellos, que Sí. presenten lo que están desarrollando. Sí, pues enfrentarse ahí a las preguntas del público, porque muchas veces te dicen, a ver, ¿me puedes explicar el póster? Ah, sí, y empiezan a explicar, ¿no? A mí me acuerdo que fui al Congreso Nacional de Física y entonces presentamos un trabajo del cual habíamos hecho ya el artículo ya estaba publicado. Me acuerdo que yo encontré en una aportación de ese artículo eran unos oxígenos moleculares. Y cuando me tocó colocar el póster, me tocó enseguida de una persona que es astrónomo y que estudiaba unos materiales. Y que tenía, cuando observé yo el de lado, dije, voy a empezar a revisar todos los pósteres a ver qué aprendo de novedad. Y tenía exactamente la misma banda que había encontrado por Raman que la mía. Yo la había encontrado en vidrio, yo lo había encontrado, ya no me acuerdo, en un material, pero no sé si de la luna era. De la luna, entonces, y él me dijo, yo he estudiado mucho esto y él llegó, de hecho, lo vi todo y me fui porque alguien me habló y cuando regresé me estaba esperando para que le explicara los dos hallazgos en dos materiales diferentes y en un congreso nacional, ¿no? Entonces, la verdad que le aprendí mucho a esa persona. Sí, la sesión de carteles es muy interesante, sí. Para que la visiten, ¿no? Claro, y abierta a todo el público en general. Sí. Aparte de, obviamente, la presencia de la Unison, de alumnos y profesores, ¿qué tanto visitantes recibe, digamos, de otras instituciones, etcétera? Pues no tengo el dato, no certero, vamos a decir, pero siempre todos los reuniones que se han tenido tiene bastante público. Si es visitado, pues por al menos de las otras instituciones educativas de aquí regionales. El CIAD, por ejemplo. El CIAD, por ejemplo, que por ejemplo nosotros colaboramos mucho con el CIAD y ellos presentan póster acá, sí hay una buena colaboración, el ITH, la UES, últimamente están también colaborando bastante con los trabajos de la Unison. Y bueno, también las unidades regionales foráneas de la misma Unison, Obregón, por ejemplo. Sí. Navajo, a mí me toca ver a Lamberto aquí. Sí. Sí, también sí se tiene público. Sí. Sí, vamos a aprovechar para mandarle ahí un saludo a Navajo, al doctor Claro Lamberto sí. Castro. Sí, un saludo, Lamberto. Les acabo de fallar porque iba a ir, ya tenía todo programado para ir más adelante y resulta ser que no, que tengo que estar acá en un concurso, pues. Ya. Y pues ni modo, no puede decir uno que no a esas cuestiones, ¿no? Pues, Sí, para claro. empezar, ni le preguntan a uno ¿No? si quiere estar. Sí, nomás lo nombra. Es porque tienes que cumplir, así es, pero sí con mucha pena, pues, de que... Pero sí, de Obregón acabo de regresar, por cierto, estuvo muy interesante esta semana pasada. Pues muy bien. ¿Este premio que tú vas a recibir es una constancia o te dan un dinero? ¿Cómo es el premio? Creo que es un diploma, una plaquita. Ah, qué bien. Sí. Qué bueno. Va a estar en mis recuerdos. Los voy a tener en el corazón, ¿no? Pero eso sí, como una placa. Claro que sí, y además es muy importante estos tipos de reconocimiento porque a uno lo alienta, ¿no? A seguir adelante y también ver el fruto de tantos años de trabajo. Sí, yo acabo, ahora en octubre, 38 años trabajando en la Unison. Y lo digo, ay, qué tanto, pero se me ha hecho rapidísimo. Sí. Lo he vivido muy bien. Pues qué bueno. Sí. Y los tesistas que tú, con los que has trabajado, ¿qué me cuentas de qué avance? Porque también es un orgullo tenerlos en el SNI, por ejemplo. Claro, sí. Pues he titulado 15 estudiantes de licenciatura, 18 de maestría, 11 de doctorado y 3 de postdoctorado. ¡Oh, qué bien! ¡Felicidades, Mónica! Gracias. ¡Qué trabajar! Sí, pues en todos los años, ¿no? Pero sí, estoy muy orgullosa. Muchos de ellos se han inclinado en el área de la investigación
E incluso hay profesores que están en la Unison actualmente y fueron mis estudiantes. Yo muy orgullosa de ellos. Claro. Y sí, o sea, sí he participado con ellos, los he visto cómo han desarrollado, algunos sí tienen reconocimientos en el SNI, entonces sí he estado así. Qué bueno. Sí, un tema, hablando de esto, es que yo noto, por ejemplo, a veces hablamos de la falta de equidad de género, ¿no? Ujú. Pero creo que en el departamento de ustedes son las que mandan, ¿verdad? Para variar. Sí, Sí, de hecho, pues somos la mayoría. Sí. La mayoría son mujeres, sí. Pero sí, nos hemos llevado acoplado bien. De hecho, yo, por ejemplo, tengo 3 hermanos hombres, tú los conoces. sí, Mis hijos son 3 hombres, entonces yo siempre he estado rodeada de puros hombres y nunca me he sentido menos que me hagan o algo, no. O sea, me he llevado bien con... Qué buena. Entonces, en el trabajo también somos la mayoría de las mujeres en polímeros, pero sí, estamos bien acoplados. Sí, pues yo tuve la fortuna de ser alumno de tu papá en la secundaria, en la prepa, Ajá, y guardo muy bonitos recuerdos, ¿eh? sí, gracias. Me acuerdo una cosa fascinante, ¿no? Que llevaba las películas esas. Y todavía me acuerdo hasta de lo que decía, ¿no? Mejorando el modo, la ciencia decía, mejorando el modo de vivir del hombre en nuestra era, ¿sí, no? Y sí, un montón de historias bonitas de divulgación, ¿verdad? Que sacaban de la NASA y no sé qué cosas. Y pues, digo, en la secundaria, pues, o sea, uno no, ¿cuándo se va a pensar, pues, que él llevaba todo su aparato y sus carretes estos que pedía por ahí en la, ¿cómo se llama? La Franklin, ¿no? Creo que ahí eran. Y sí, emocionadísimos nosotros con todas esas cosas, porque pues de alguna manera llevan pues a la gente a pensar en la ciencia, ¿no? Y todo eso que a veces... Nos cultivó, pues. Sí, exactamente. Nos inspiró. Y luego en la prepa él juega el 10. Sí. Ahí nos tenía, yo siempre el último por ahí, pero sí era muy interesante, pues todas esas competencias ahí de matemáticas, ¿no? A ver quién, el que ganaba se iba al asiento de adelante y el otro se intercambiaban lugares, ¿no? Oye, sí. Qué creatividad, ¿no? Sí, y también los primeros lugares de todos los grupos los llevaba a un viaje, a visitar las presas o algún tipo de viajes, sí. Sí, a mí me platicaron una historia de esas, precisamente un doctor que le tocó, bueno, de hecho no le tocó a él, le tocó a su hermano, que lo llevaron a conocer ahí lo que viene en Empalme de la NASA, en Guaymas Empalme, porque los se enojan los de Guaymas o se enojan de Empalme. Sí. Es el Valle de Guaymas Empalme, donde estaba pues ahí hacían la recepción de los que viajes de Mercurio, ¿no? El proyecto Mercurio. Hay cosas históricas, de hecho hay muchos, yo he visto varios grabaciones en YouTube de, por ejemplo, de John Glenn, ¿no? Que está platicando cuando viene llegando a la de Guaymas, ¿no? Y saluda y todo, nomás que él no menciona Guaymas, por cierto. Pero bueno, el caso es que sí es un tema bien interesante, que esta persona lo llevó a conocer ese lugar, ¿verdad? Que eran, pues en aquel tiempo tenían algo parecido al chat, ¿cómo se llama? PGT, ¿cómo le llamas? Sí, tenían por ahí eso ya me enteré mucho mejor después, ¿no? Era una computadora que tú hablabas con ella y te respondía, o sea, una máquina de escribir, hacía las preguntas y te contestaba y te daba buenas respuestas, pero estamos hablando de hace casi 60 años de eso, o sea, no estamos hablando... Yo no sabía que existió. Sí, en serio, sí, esto era una de las cosas que tenían ahí muy llamativas. En Empalme. Sí, exactamente. Okay. Sí, la rastreadora que le llamaban, ¿verdad? De la NASA. Pues qué bien, estas historias que inspiran, estos profesores que nos van motivando. Yo ahorita que escuchaba a Julio, justo me acuerdo cuando me llevaron en 6º año de primaria
a visitar Pexicola allá en Obregón. ¿Sabes que me inspiró ese viaje a mí? Esa visita a esa Sí. empresa en algún momento, y trabajé 4 años ahí en Pexicola después de que salí de la carrera, justo por ir a visitar y a conocer Sí, esa por esa fábrica, pues esa visita. empresa, ¿no? Y la verdad que esos profesores se les agradece, ¿eh? Se les agradece. ¿Cuántos inspiraría tu papi ahí, Sí, sí, chicos sí. como el Julio, viendo esos programas que él organizaba y esa manera tan didáctica de mostrar su clase, ¿no? Ujú, ujú. Y qué Sí, bueno. no, y de hecho a lo que iba era que qué tan importante es tu persona para inspirar a niñas, ¿verdad? Ujú. Y el público en general, ¿verdad? Pero sobre todo a niñas, ver todos esos éxitos que tienes, reconocimientos, y pues siempre es algo que debemos de estar siempre tratando de apoyar estas iniciativas, ¿no? De gente como tú que se tienen un gran desempeño y que quisiéramos que fueran más igualitario en el género, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ustedes ponen el ejemplo, tanto ustedes dos, ¿verdad? Marilena también, Así es. ¿verdad? Y es uno de los propósitos de este programa, precisamente, ¿no? Ujú. De eso, y también, pues, en general, la divulgación de la ciencia, ¿no? Ujú. Para Claro que la que gente sí. se interese por buscar buenas explicaciones para las cosas, ¿no? Ujú. Ok, pues en un momento regresamos. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Pues muy bien, estamos en la entrevista con la doctora Mónica Castillo Ortega. Ella va a ser reconocida en la reunión universitaria en investigación en materiales y nos vino ahora mismo a hablar acerca de esta reunión. Y me gustaría preguntarle a la doctora, ¿cuántos trabajos de estudiantes en póster tienen más o menos contemplados recibir? Bueno, en años anteriores han sido alrededor de 40, creo, más o menos. Ahorita todavía no se tiene número porque acaban de ampliar la fecha. Ah, ok. Ayer era la fecha límite, Ajá, pero ya la ampliaron. sí. Entonces, pues todavía estamos esperando más, Que lleguen más que trabajos. lleguen más. Ajá. Sí, yo me apuré y lo envié antes de la fecha límite. Qué bueno, mejor. Sí, porque justamente me parece que era poco tiempo el que abrieron y de Ujú. repente, pues, primero vi que era abierto todo el mes de octubre, entonces dije, no me voy a preocupar tanto. Y yo cuando después vi que para el 21, 20 o 21, ¿verdad? Sí, 20, ayer. se cerraba 20. Entonces dije, no, pues dejé todo y De una mandé el vez. trabajo. Ajá. Pero bueno, hay una memoria que sale de las pláticas. Sí, antes en los primeros eventos sí Sí. era impreso y era un libro así Sí, que sí. tenían. Creo que ahora ya pues es todo digital y sí, sí, sí se hacen memorias. Claro, y también me acuerdo que antes nos regalaban cosas. Pero como estamos en crisis ya nos regalan, ¿no? Sí. No sé, ahí la verdad, ya los organizadores, no sé. Ajá. Generalmente eran, yo creo, obsequios de las empresas, estas que Sí. son proveedores, ¿no? Pero no tengo esa Maletines, información. yo todavía Sí. tengo un maletín de Una dos de camiseta la de perdida, Ruin. ¿no? Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que también es así como un poco complicado porque uno tiene que empezar desde junio o mayo a la organización y ver todos esos detalles. Pero yo todavía conservo maletines de las ruins Ajá. anteriores. Ah, ok. Por eso te pregunto ahora Sí. mismo eso, ¿no? Y también, ¿no? A tazas también me acuerdo Ajá, ha habido tazas, que sí, dieron, y sí. lápices y plumas, Sí. que me parece motivante, ¿no? Ajá. No, Muy ahí bien. no sé cómo andemos en eso. Sí, bueno, un tema que me gustaría preguntarte acerca del impacto, en parte pues está claro, ¿no? Que se están presentando trabajos de investigación, etcétera, y que son muy valiosos, pero ¿hay algo que tú puedas señalar como que a través de tantos años de investigación en materiales de la Unison, que lo veas reflejado, digamos, en algo
en la sociedad, digamos así, como algo más allá de lo académico. ¿Podrías mencionarnos cualquier cosa que tú consideres que sea el impacto positivo que haya tenido la investigación en materiales? Hay dentro del área de salud, hay unos materiales que hemos estado, no se puede decir nosotros directos ya con el proveedor que las generó como producto en venta, pero sí tenemos pues como los avances primarios de esos materiales que se refieren a membranas poliméricas que se usan para la liberación controlada de fármacos. Ok. Y eso sí es un gran avance porque la dosis que das de un fármaco debe de ser la adecuada en tiempo, en cantidad. Entonces sí hemos trabajado en avances en esa área. En la liberación controlada de fármacos es una de ellas. Otra, dentro de ese fármaco, un proyecto que se realizó con San Luis Potosí, que es un material que libera el cisplatino, que es el que se usa para cáncer. Pero cuando se administra, pues te ataca células sanas. Entonces, sí es cierto que es contra cáncer, pero hay un debilitamiento de tu organismo. En ese caso, con la membrana va a liberar el cisplatino de manera local, hasta incluso en el órgano que esté afectado, ponerle la membrana y que libere nomás ahí, pues ese también se me hace un avance importante, ¿no? En cuanto al medicamento para cáncer. Y ha habido otros tipos también de medicamentos que se liberan según la temperatura. O también otros que por aplicación de infrarrojo, o sea, ¿cómo puedes tú controlar la liberación de un fármaco? Y luego esta otra área también en medicina, membranas, por ejemplo, para la piel. Un problema que existe es en los diabéticos, el pie diabético, que es muy difícil de curar, pues. Y así pones la membrana que libere otra vez directamente en la herida y tienen una recuperación más rápida. Entonces nosotros no somos la empresa que los vende, pero hemos trabajado en ese avance. Sí, le han agregado una investigación más desarrollo a esa empresa. Ese tipo de proyectos que vienen muy bien hoy en día y que ya tienen años trabajándolos en Europa y que en realidad pues toda la infraestructura que tienen ustedes a la mano ahí en la Universidad de Sonora pues la aplican para una solución real, un problema muy real y sobre todo para el beneficio de la sociedad. Claro, sí. Que al final es lo más importante que dicen los tratados de Budapest Sí. acerca de ciencia y tecnología, ¿no? Sí. Que les Sí. llega para resolver problemas positivos, no para Exacto. generar cosas negativas. Sí. ¿Alguna cosa que te gustaría que platicáramos, algo de tantas vivencias y tantas experiencias en la Unison, que quisieras comentarnos, así que consideres interesante para el público? Pues algo también que quisiera platicar es que precisamente en esta área de los materiales que se abrió la licenciatura en ingeniería de materiales. Ah, órale. Entonces, de hecho, esa licenciatura como que no es muy conocida y tiene poco alumnado. El alumnado en la Unison se van a las ingenierías ya conocidas, ingeniería civil, ingeniería de minas, y así, ¿no? Pero ingeniería de materiales, pregunten, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo? ¿Qué es? Entonces sí me gustaría comentar al público en general que existe la licenciatura en ingeniería de materiales en la Unison y que es una área en la que precisamente van a crear nuevos materiales o mejorar algún material. Como dice María Elena, para resolver algún problema. Puede ser no nada más en salud, en alimentos o en industrias relacionadas con ingeniería civil, etc., más resistentes, o en esta región como Hermosillo que sean aislantes térmicos. O sea, hay mucho por hacer en el área de materiales.
Y me gustaría pues eso comentar, que sepan que existe esa ingeniería y está abierta y se puede tomar como opción cada agosto, se abre igual que las otras. Eso sí quisiera comentar. Muchas Y gracias. justo hablando de la ingeniería de materiales, los muchachos terminan en alguna especialidad. Sí, de hecho tienen diferentes áreas. Una área es el área de polímeros, otra es de alimentos, por ejemplo, otra es de procesos, cómo mejorar un proceso, etcétera. O sea, sí hay diferentes líneas cuando ya es en los 3 últimos semestres Sí. donde ya se separan, ¿no? Depende de qué material te interese, de qué área. Sí, sí, claro, y a mí me parece sumamente importante. Aquí dentro de la región o dentro del estado, pues que predomina, por ejemplo, la minería, la misma metalurgia, que está ahí, pues habrá chicos que a lo mejor se inclinen por los procesos de caracterización en esas plantas de minas y metalurgias, Sí, aunque ya tenemos una ingeniería en minas, pero aún sin embargo la metalurgia juega un papel muy importante, todos los tipos de metales que se utilizan para procesos de manufacturación, exacto, como por ejemplo el platino que puedes hacer crisoles o la misma lúmina que puedes hacer crisoles o platos o contenedores para exacto. las industrias, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sin duda pues deben de mantener ciertas calidades del material, resistentes, refractarios. Exacto. Entonces, pues a mí me suena muy, muy importante y me parece que la ingeniería de materiales tiene un amplio campo de acción. Sí, exacto. Sí, en el área también, no lo mencioné, pero también se han trabajado materiales que absorben, que recuperas todavía metal, oro, vamos a suponer, de las soluciones esas que ya las van a tirar a la basura, ya Sí, no de sé. las gangas, Sí, ajá. todavía que dicen el jale, algo así. Sí. Sí. Todavía de ahí se puede recuperar los metales que están. Ah, bueno, pues ahí en el área de materiales se crean ese tipo de materiales, membranas poliméricas que recuperan metales. Claro, muy interesante y sobre todo en los residuos y desechos, en las cenizas, por ejemplo, que son ricas en iones metálicos, pues todavía tienen uso para la cuestión de cerámicos y de los vitropisos, Exacto. inclusive los vidrios, porque a mí me ha tocado hacer vidrios a partir de escorias que ahí el grupo de metalurgia me ha dado. Pues muy bien, jóvenes, una interesante charla y estamos por despedirlos, así que un afectuoso saludo al respetable público. Hasta la próxima. Sí, pues muchas gracias, Mónica, por estar en nuestro programa y muchas felicidades y que sigan los éxitos, como se dice, ¿no? Claro que Gracias. sí, claro Y que sí. estamos a sus órdenes. Sí. Gracias. Gracias. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 881.